Bienvenidos a una nueva entrega de Cercanía. Hoy nos acompañan nuestros estudiantes de las escuelas de arte, los profesores que guían ese camino de formación y los televidentes que buscan en la cultura un espacio de encuentro y reflexión. El universo artístico es un territorio sin fronteras, capaz de transformar tanto a quien crea como a quien contempla. En ese diálogo fecundo descubrimos que la historia también se escribe con sensibilidad y visión creadora. José Martí, el maestro, sembró ideas que trascendieron su tiempo y que Fidel Castro convirtió en acción política y social, reconociéndolo como autor intelectual de la gesta del Moncada. Sembrar el amor por la cultura desde edades tempranas es sembrar conciencia y sensibilidad. Aprender a mirar y a valorar nos permite comprender la creación artística y la acción política y que ellas comparten un mismo horizonte, la dignidad plena del ser humano. Hoy, en el natalicio de José Martí, nos acercamos a su legado y a su impronta en Fidel, para descubrir cómo la palabra se convierte en acción y cómo la memoria se transforma en futuro. Lo haremos aquí, en Cercanía y Complicidad, junto al arte y sus protagonistas, que nos invitan a contemplar la historia con mirada renovada. Con los avances, ya comenzamos. La memoria de José Martí se enlaza con la acción de nuestro líder histórico Fidel Castro, en imágenes que revelan cómo la palabra se convierte en obra y cómo la revolución abrió caminos hacia la justicia. Este recorrido se acompaña del arte y sus protagonistas, que nos acercan a sentir la historia como experiencia viva. Fidel nos enseñó a mirar a Martí no como figura distante, sino como energía que atraviesa el presente. Lo evocaba como pensamiento vivo, capaz de dialogar con los desafíos de hoy, como raíz que se renueva en cada acto de justicia y en cada voz que reclama dignidad. Martí era para Fidel un compañero de camino, no un recuerdo, era futuro en movimiento. La memoria de José Martí no se reduce al mármol ni al título de apóstol. En la voz de Fidel, Martí es llama que arde en la conciencia, brújula que señala el rumbo, sangre que palpita en cada gesto de justicia. No fue solo el visionario que soñó la patria, sino el compañero que camina junto a nosotros, el maestro que nos enseñó que la palabra se hace obra cuando se entrega al pueblo. Fidel lo nombró no como estatua distante, sino como fuerza viva que abrió caminos hacia la dignidad. Aquella guerra inspiró a quien fue sin duda el más genial y el más universal de los políticos cubanos, a José Martí. Martí era muy joven cuando se inició la guerra de los 10 años. Padeció cárcel, padeció exilio. Su salud era muy débil, pero su inteligencia extraordinariamente poderosa. Una estudiosa de Martí y Fidel. En esta jornada nos acompaña la historiadora Francisca López Ibeira, cuya voz nos abrirá las puertas al diálogo entre dos figuras esenciales de nuestra memoria, José Martí y Fidel Castro. Bienvenida, profe, un placer tenerla en el programa. Gracias, espero que sea útil este encuentro. Por supuesto que sí. Y bueno, queremos empezar preguntándole, más allá del título de apóstol, ¿cómo podemos entender a Martí como presencia viva en la historia de Cuba, en su dimensión ética y cultural? Bueno, creo que precisamente Martí nos da un legado que no es solamente de su época, sino para todos los tiempos. Es decir, en cuanto a su mirada, para referirnos a los temas que tienen que ver con este público, digamos, que tenemos, su mirada al saber, al conocimiento, ese saber, ese conocimiento en función, yo diría, de los más, de todos, todo eso, y por supuesto con una perspectiva ética muy importante, con un sentido humanista y en gran medida universal también, pero muy ceñido también o muy referido a nuestra América, a nuestros medios. Todo esto nos lo hace llegar a nuestro presente, porque hay valores en Martí que son para todos los tiempos. Y esto hace que Martí pues nos siga acompañando y nos acompañe todavía, yo creo que por mucho tiempo. ¿Y qué aspectos de su pensamiento ético y cultural fueron los que más resonaron en Fidel y marcaron su proyecto político? Bueno, mira,
en este sentido, yo creo que habría que recordar también la época de Martí. Martí está primero pensando en la independencia de Cuba como parte de lo que sería nuestra América, en un contexto en el cual los Estados Unidos ya están emergiendo, o construyendo su imperio, su vista hacia un imperio, hacia una preponderancia, digamos, sobre todo a nivel continental. Y esto marca también cómo Martí se mueve en ese contexto, pero además es un contexto de desarrollo científico, tecnológico espectacular. Por poner algunos ejemplos, la lámpara incandescente, la electricidad, el fonógrafo, los rayos X, la radiactividad, el sistema periódico de los elementos, el cinematógrafo, es decir, que tiene que ver, por mencionar algunos nada más, con un momento de desarrollo espectacular. Y si vamos al tiempo de Fidel y pensemos en la computación, en los medios digitales, etcétera, cómo hay cierta sintonía, digamos, en el desarrollo de un momento otro, y cómo lo vieron en función del ser humano, en función de que esto tenía que estar a disposición y beneficio de los más. Martí se refiere mucho a esto, inclusive él escribe para un periódico que se publicaba entonces en la América, precisamente diciendo cómo divulgar todos estos avances científicos para que lleguen a nuestra América, a nuestros pueblos y puedan apoderarse de esto. Pero en el sentido, como él decía, poner la ciencia en lengua diaria, es decir, para que estos adelantos que tienen que ver inclusive con las artes, con la música, porque toda esta tecnología también funciona en este sentido, puedan ser de conocimiento masivo y de beneficio masivo. Y eso lo vamos a ver en Fidel también, con mucha claridad. Martí lo pensó, Fidel lo pudo hacer. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, su discurso de autodefensa, cuando el Moncada, uno de los elementos que él pone, de los 6 elementos fundamentales, está la educación. Y esto está también en el manifiesto número 1 del 26 de julio del año 55, y está inclusive cuando él viene en la Caravana de la Libertad, cuando llega a Santa Clara, y ahí él dice que hay que eliminar el analfabetismo, hay que hacer una campaña contra el analfabetismo, porque el propio Fidel plantea que el que no sabe leer y escribir está renunciando a la mayor riqueza que ha creado el ser humano, que es la cultura. Y cuando habla de la cultura, lógicamente ahí está las artes, la literatura, pero está todo lo que el ser humano es capaz de crear. Ahí está también la ciencia, etc. Entonces, eso hay que resolverlo. De manera que hay una continuidad, digamos, en cómo Martí percibe esto, lo valora y cómo Fidel lo asume y lo realiza. Profe, momento muy oportuno para mostrarles un video de Fidel hablando acerca de Martí en la playita de Cajobán. Pero él mismo decía que precisamente de esas situaciones, de esa felicidad que el hombre encuentra cuando está realizando una tarea de esa naturaleza, es que saca fuerzas. Y él sacó fuerzas y nunca se vio en todo el diario de Martí, jamás se ve una queja, sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo. Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de Cuba. Y yo creo que fue una proeza extraordinaria. Y este lugar, este es un lugar sagrado. Profe, ¿y podemos hablar de Martí y Fidel como un diálogo intergeneracional que sigue abierto en la Cuba actual? Yo creo que sí, que realmente es muy factible poder hacer esa mirada de diálogo. Bueno, Fidel, en un momento de aniversario cerrado de Martí, él dijo que Martí es la idea del bien. Y eso nos está diciendo precisamente cómo hay, digamos, una interrelación. En Martí hay toda una mirada, decíamos, ética,
una mirada de preparación. Inclusive él habla en un momento determinado de cómo algunos que se creen superiores, gigantes, etcétera, él lo dice como montañas y sin embargo las llanuras van subiendo. Y Martí dice que el genio va pasando de individual a colectivo. Dice Martí, el hombre pierde en beneficio de los hombres. Se diluyen estas cualidades excepcionales en beneficio de los más, ¿no? Y él dice, lo que no placerá a los privilegiados de alma baja, pero sí a los de corazón gallardo y generoso. Y cuando vemos a Fidel, que por ejemplo está promoviendo la reforma universitaria desde el triunfo de la revolución, ya está planteando que el conocimiento tiene que llegar a las mayorías. Y precisamente la reforma universitaria del año 62 permite abrir las universidades a esas mayorías. Se crean los sistemas de becas, las carreras se van a hacer gratuitas, porque antes había que pagar las universidades aunque fueran estatales, y va a haber todo un programa a lo largo del tiempo que inclusive llega a las universidades en todo el país, no las 3 que había al triunfo de la revolución, como universidades estatales, La Habana, Oriente y Santa Clara, sino a todo el país, pero inclusive hasta con sedes municipales. Es decir, cómo hacer de esa idea de que el conocimiento tiene que ir a todos y tiene que llegar a todos y además sus beneficios también a todos, cómo llega. Y Fidel, cuando habla de estas cosas, como muchas veces decimos que Fidel le dijo en un momento determinado que el futuro de Cuba tenía que ser un futuro de hombres de ciencia y de pensamiento, pero él explica por qué, porque estamos creando eso. El hombre que no sabe, que no piensa, que no está preparado, no puede ser un buen ciudadano porque ni siquiera conoce sus derechos. Y entonces hay que crear esto, hay que crear precisamente ese conocimiento para que el ser humano pueda, como decíamos, apropiarse de esa cultura que es lo de más valor que ha creado la humanidad. Entonces aquí hay como una continuidad, es decir, Martí está planteando criterios, principios, programas, y Fidel los está asumiendo y los está realizando. Entonces realmente aquí hay, digamos, que un diálogo de 2 épocas distintas, pero con objetivos comunes. Y eso es lo que vamos a ver. Y digamos, cuando vemos en el año 59, que ya es el momento, digamos, de empezar a hacer, pudiéramos decir. Cuando llegamos al año 59, nos vamos a encontrar, y voy a tomarme para poder hablar de estas realizaciones. En el año 59, por ejemplo, tenemos la creación del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, el ICAI. Aquí tenemos la Imprenta Nacional de Cuba. Estamos hablando del primer año de la Revolución. Tenemos la Casa de las Américas. Tenemos el Teatro Nacional Gertrudis Gómez de Avellaneda, que se crea también. Tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional, el respaldo a Ballet Alicia Alonso, que cambia el nombre para llamarse ahora Ballet Nacional de Cuba. Se crearon además 10.000 nuevas aulas, etc. Es decir, hay toda una labor que tiene que ver también con centros científicos. Ya después se va a crear el CENIC, y a partir de aquí crear todos los centros científicos. Es decir, hay una comunidad que tiene que ver con toda una proyección y todo un hacer. Y creo que eso les da esa continuidad y esa pertenencia, digamos, a un mismo pensamiento, a un mismo modo de ver lo que debe ser la vida en Cuba. ¿Y cómo se transforma esa memoria martiana en contextos de lucha o de resistencia cuando Fidel la invocaba? Tiene que ver mucho porque el propio Martí se adelantó a su tiempo. Y Martí fue, digamos que un adelantado en hablar del peligro de los Estados Unidos. Siempre recordamos mucho la carta inconclusa a Manuel Mercado, pero por ejemplo, en el ensayo Nuestra América, él dice que los Estados Unidos es el peligro mayor para nuestra América, para todo el conjunto de nuestra América. Y hace todo, es decir, tiene todo un proyecto también de revolución, no es solamente la guerra, sino la revolución, las transformaciones que hay que hacer, eliminando
digamos, la cultura y el modo colonial, porque como él mismo dice, en nuestra América precisamente, él habla de cómo en la República siguió viviendo la colonia por sus experiencias en América Latina. Y entonces había que transformar ese sentido colonial y hacer la revolución. Y cuando vemos entonces que Fidel tiene que enfrentar ya con la toma del poder por la parte revolucionaria, justamente a ese gran enemigo, que ya es un gran imperio, pero al mismo tiempo, cómo tiene que transformar la vida de la sociedad. Si nosotros recordamos la Cuba que era en aquel momento, y yo voy a dar unos poquitos datos, una Cuba al triunfo de la revolución no llegaba a 6 millones de habitantes. El 31% de las personas mayores de 10 años no habían aprobado ningún grado escolar, ninguno. Solo el 20,1% tenía la enseñanza elemental completa, es decir, la primaria, 20%. Es decir, por dar algunos datos, digamos, generales, los analfabetos, que también eran un número alto, el 23% de la población era analfabeta, pero sobre todo en la zona rural era el 41%. Es decir, había analfabetos y había quienes no eran analfabetos, pero no tenían ningún grado aprobado, sabían firmar. Es decir, esa realidad que Fidel tiene que enfrentar, y tiene que enfrentarla justamente pensando en la transformación, en esa transformación desde el punto de vista de la enseñanza, de la educación, del acceso a los libros, del acceso a la cultura en general, y por eso decíamos todas las instituciones que se inauguraron en el año 59 y después tendrían continuidad. Todo esto nos está diciendo cómo hay realmente un hacer a partir de dos contextos que tienen ciertas diferencias, pero tienen ciertas similitudes, sobre todo en la proyección revolucionaria que se va a aplicar a partir de la toma del poder en el año 59. Comentaba que Martí se preocupó mucho por el conocimiento y el saber. ¿Cómo Fidel asume eso desde su práctica revolucionaria? Bueno, precisamente Fidel habla, inclusive si recordamos, el periodo de la batalla de ideas, a partir del 2000, todas las cosas que se hicieron, Universidad para Todos, el sistema de ediciones territoriales, en fin, los trabajadores sociales, etc. Fidel está hablando de una cultura general integral. Es decir, él dice, si queremos tener un pueblo culto, en esa concepción de cultura general integral, tenemos que tener un pueblo masivamente culto. Y eso lo podemos ver también en acciones como, digamos, la Feria del Libro. Las ferias del libro, que eran en La Habana, la Feria Internacional del Libro que surgen en La Habana, primero cuando Alejo Carpentier era el que dirigía la Editorial Nacional, empezó con ferias del libro, pero eran más, digamos, puntuales, ¿no? Después ya, en los años 90, se empieza a hablar ya de Feria del Libro, digamos, más amplia, pero ya entonces, cuando ya con la batalla de ideas se está pensando en esa masificación, primero se hace la sede en la cabaña para que pueda ser muy amplia y pueda tener un acceso masivo, pero además llevar la Feria del Libro a todo el país, ya no solamente en La Habana, sino llevarla a todo el país, con algunos proyectos como las bibliotecas familiares, etcétera, para poner, digamos, a la literatura universal en función de que todos puedan tener acceso a ella. No nos olvidemos cuál fue el primer libro que masivamente se publicó con la Revolución, Don Quijote de la Mancha. 100.000 ejemplares. Fidel, según testimonio de Alejo Carpentier, le dijo que propusiera, y Carpentier le propuso Robinson Crusoe, El Rojo y el Negro y Don Quijote de la Mancha. Y Fidel dijo Don Quijote, porque precisamente Don Quijote representa esa voluntad de bien, Y este es el libro masivo, con 100.000 ejemplares, hecho por la Imprenta Nacional de Cuba,
que bueno, ya se había creado, y a partir de aquí, bueno, viene la Editorial Nacional, después el Instituto Cubano del Libro, y llevar todo ese conocimiento masivamente al pueblo. Y eso se hace no solamente en el discurso, sino también en la práctica, en las acciones concretas. Y hoy tenemos estas ferias del libro que son masivas, que llegan a todo el país, que además incluyó, entonces puede dedicársela a alguna personalidad, en fin, y dedicársela a algún país. Pero todo esto es parte de toda esa concepción que no solamente se queda en el pensar, sino que, como insisto, llega al hacer. Muy interesante esta conversación, profe. Vamos a hacer una pequeña pausa para invitar a mis queridos amigos televidentes a que nos contacten como cada semana a través de las redes sociales, del correo, de la dirección postal que ya conocen, programacercanía@gmail.com, la dirección postal que aparecerá en pantalla. Y recuerden que también estamos activos en nuestras redes sociales, Facebook, Telegram e Instagram. No olvides dejarnos tu like. A punto de concluir, pero antes, profe, hemos hablado durante todo el programa acerca de las maravillosas ideas y el pensamiento martiano y el accionar de Fidel. Pero ¿cómo hacemos que estas nuevas generaciones se acerquen y descubran las personas que fueron Martí y Fidel más allá de lo histórico? Bueno, creo que en primer lugar tienen que ponerse en contacto con los textos, con lo que Martí dijo, no solo que uno les diga lo que dijo, sino directamente ver lo que dijo. Por supuesto, aquí hay obras que son seleccionadas, etcétera, que permiten llegar a un contacto con lo que dijo Martí y con lo que proyectó Martí. Y por supuesto también llegar a la obra de Fidel. Creo que el contacto directo es muy importante. Y en este sentido también recuerdo a Fidel mismo, que tenía ese contacto tan directo con la gente. Y ese intercambio, digamos, en mi época estudiantil lo hacía en la universidad, llegaba y se ponía a conversar allí. Y intercambiamos, y él decía ideas, nos escuchaba, y eso lo hacía habitualmente, era digamos, una práctica. Entonces, ponerse en contacto con ese Fidel activo. Hoy tenemos, por suerte, muchas imágenes en videos, cosa que en la época de Martí desgraciadamente no lo tenemos, pero sí tenemos testimonios de cómo era Martí. A veces uno piensa en un Martí poeta, pensando, y no sabemos que Martí era inquieto, era muy enérgico en sus maneras de actuar, de moverse, etc. Pero de Fidel sí tenemos la visualización posible. Creo que hay que ponerse en contacto con esto y ponerse en contacto con la obra que hizo, con su obra, para poder valorar realmente todo lo que nos han legado y que tenemos que sencillamente seguir conservando y defendiendo. Muchas gracias, profe. Yo creo que la invitación a los televidentes se les queda, que lean a Martí, que vean a Fidel, que interpreten, que sientan, que nunca paren de aprender, ¿verdad? Un placer enorme tenerla el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por asistir. Gracias a ustedes por invitarme. Adelante, queridos jóvenes cubanos. Adelante, queridos estudiantes. Adelante, queridos pioneros. A ustedes pertenecerá por entero ese mundo. ¡Vive el futuro! ¡Vive el socialismo! ¡Viva la patria! Así llegamos al final de nuestro recorrido de hoy, donde la memoria y la acción mezclaron los ideales de Martí y Fidel, y donde los protagonistas nos recordaron que la historia
también se vive desde la creación artística. Gracias a nuestra invitada por traernos un tema tan sugerente como es el pensamiento de dos hombres marcados por los mismos principios en épocas diferentes. Soy Lizzy y nos vemos la próxima semana para seguir disfrutando del arte y sus protagonistas.